Muy buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Hola, sí, Bueno, profe, buenos días. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan claro? sí, profa. Creo que estás hablando, pero no se te escucha. Britney. No, Sí profa, se no. escucha, profa. ¿Me escuchan? Sí, profa, sí, Sí, profa. Yo no los escucho. Ya. ¿Me escuchan? Sí, profa, sí lo escuchamos. Tenía yo conectado los audífonos porque en mi clase del sábado, bueno, en sí, en mi clase del sábado ni pude entrar por la computadora. No sé, algo se trae conmigo el Meet ya. No pude entrar y tuve que entrar por mi celular. Fue bien frustrante, pero bueno, ni modo. Les voy a compartir pantalla, chicos. ¿Se acuerdan la semana pasada les dije que íbamos a ver las leyes de reforma? Pero, bueno, yo tuve un problemita de que me iba yo a adelantar los temas, pero pues en sí este tema corresponde esta semana, ¿no? Entonces para que nos vayamos parejito, analizando y viendo cada una de las partes de la historia. ¿Quedó algo pendiente de la semana pasada? Díganme ustedes. No, profa. No podemos ventilador, como que se me da mucho. Bueno, entonces voy a comenzar, chicos. A ver, antes que comencemos, ¿qué saben ustedes de las leyes de reforma? ¿Quién quiere participar? Que fueron hechos por Benito Juárez. Ah, muy bien, Dana. ¿Alguien más? Pues que principalmente en estas leyes Benito Juárez hizo la separación de la iglesia y de la escuela, pues que ya no tuvieron relación y que las autoridades eclesiásticas ya no controlaran la educación en México. Sí, muy bien. A sus compañeros, ¿eh? ¿Alguien más? Que no, el objetivo era fueron- separar la iglesia con el Estado, ¿no? Sí, muy bien, Joca. Bueno, me pone contenta que sí tengan idea de qué trata este tema. ¿Sí se ve la proyección, chicos? Sí, profa. Sí, ya saben, si se llega a acabar el tiempo, volvemos a ingresar por el mismo link para no perder tiempo. Bueno, miren, este tema a mí me parece, bueno, en lo personal, es uno de los temas que a mí más me gusta porque se muestra dentro de este México independiente un cambio. Sí, hemos visto que pues México logró liberarse de España, logró su independencia, pero no fue una independencia total, no fue una independencia completa, ¿sí?
todavía tenía ese yugo de sometimiento y lo vemos desde la religión, desde sus formas de actuar, ¿no? Entonces, aquí vemos en este tema la promulgación de esta constitución, la constitución de 1857. Esta constitución no dejó contenta o contentos a todos, ¿sí? Los liberales radicales eran los que ellos mismos llamaban puros o rojos, y no estaban contentos con esta religión, con esta constitución. ¿Qué era la propuesta de esta constitución? Era la libertad de educación, ¿sí? La libertad de trabajo, la libertad de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad, de igualdad ante la ley. En México ya se había hecho costumbre toda clase de protestas y levantamientos. ¿Sí? Un claro ejemplo, pues, es Oaxaca, ¿no? Principalmente ahorita ya. Yo creo que ya ustedes de su corta edad ya están cansados también de tanto bloqueo, de tanto, pues siempre obstáculos en la calle que ponen a todo el mundo se levanta en armas, que es parte de nuestros derechos, de la Constitución. Pero pues desde aquí ya se había hecho costumbre este tipo de protestas. Claro, depende mucho del orden del gobernador, ¿no? De las decisiones que tome, porque no se escucha tanto en otros estados que hacen como aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, era una forma de orden político y nacional. Aquí, en el año de 1855, el que había asumido la presidencia era Ignacio Comonfort, ¿sí? En el año de 1855. Entonces él ya se había convertido en presidente de la República en el año de 1857. Pero ¿qué pasó, chicos? ¿Sí? Ni bien asumió la presidencia, acuérdense que cuando reciben la presidencia juran guardar y hacer guardar la Constitución para cumplir todo lo que viene en ella. Él la desconoció, ¿sí? Al desconocer la Constitución, automáticamente es un autogolpe de Estado, que se los puse aquí en el punto 1. Entonces, este autogolpe de Estado complicó, como quien dice, la historia de la nación, ¿sí? Porque él desconoció la Constitución. Recordemos que él pertenecía al Partido Conservador. Entonces, pues los conservadores, al ver que Ignacio Comonfort la desconoció, se le entregó a otro conservador, que era Félix María Zuloaga. Pero si ya nos vamos a analizar lo que dice la Constitución de acuerdo al Poder Ejecutivo, ¿a quién le correspondía la presidencia de la República? Por ley, por Constitución. ¿Siguen ahí? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿A quién le correspondía? Por ley, según la Constitución. Benito Juárez, que por lo que veo que dije aquí. Sí, muy bien. El punto 3 dice, por la Constitución le correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. A él le tocaba el Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, según la Constitución, según la ley, a él le correspondía asumir este cargo.
Entonces aquí vemos dos, en la diapositiva número 4, vemos dos presidentes partidarios. ¿Sí? Por un lado está Ignacio Comonfort y por otro, que en sí Ignacio Comonfort era Félix María Zuluaga, y están Benito Juárez, que era al que le correspondía. México se encontró en el momento de que tenía dos presidentes, que eran los dos pues partidarios, ¿no? Uno liberal, otro conservador, y tenían una lucha por imponerse contra los contrarios, ¿no? Y pues tal fue el inicio de la llamada Guerra de Reforma. Ahora, ¿qué conocemos de Benito Juárez, chicos? Aquí les puse unos datos muy sintetizados de lo que conocemos de Benito Juárez. Pero independientemente de estos puntitos que les puse, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decirme qué más sabe de Benito Juárez? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Han ido a Guelatao? Sí. Sí, profa. Ujú. ¿Fueron al museo? ¿O nada más fueron a la Laguna Encantada? ¿Chicos? También lo que hizo Benito Juárez es que estableció las bases con las que se funda el Estado laico y la República Federal en México, ¿no? Sí, un buen dato. A ver, el presidente Andrés Manuel vino ayer a Guelatao. Cada año ha venido. Y como oaxaqueños, considero que es importante conocer también nuestro estado, ¿no? Guelatao no está muy lejos. Pueden darse una vuelta. Ahí hay un museo dedicado a Benito Juárez. Hay un monumento grandotote, parecido al de Viguera, pero lo triple de grande, ¿no? Está muy bonito. Hay un mirador también si quieren ir. Entonces, los invito a que conozcan un poquito más de este presidente de la República que es tan reconocido a nivel mundial, ¿eh? Porque Benito Juárez es reconocido a nivel mundial por haber roto y propuesto ideas liberales y cambiantes para la historia de su nación. Sí, y ahorita vamos a analizar las leyes de reforma. Les voy a compartir un poquito de su biografía, independientemente de esto de que nació en Guelatao, que era de etnia monolingüe, no cargaba con su estigma de indio sometido, y claro que no, y lo vemos claramente por lo que hizo, ¿no? Dio prioridad a la educación y se mostró dispuesto a promover para alcanzar un progreso. Lo vemos en sus famosas leyes de educación de 1863. Bueno, él fue hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Fue pues de un matrimonio indígena. ¿Sí? Él quedó lamentablemente huérfano siendo niño y pues cursó, como quien dice, sus estudios en su pueblo natal. Él también tenía 20 años cuando ingresó al Instituto de Ciencias de Oaxaca. Él se licenció en Derecho, ¿sí? Su preocupación fue más hacia la realidad social y pues hacia la situación de los campesinos. Por eso tomó el rumbo de ideales liberales. En 1831, Benito Juárez fue elegido regidor pues, del Ayuntamiento de Oaxaca, de su estado. Después fue diputado, fue escalonando, como quien dice, políticamente. También llegó a encabezar lo que era la guerra civil.
¿Qué más hizo? Fue diputado en Oaxaca en 1846 y fue designado gobernador de Oaxaca. Fue gobernador hasta 1852. También estuvo en el Tratado de Guadalupe. Bueno, su oposición estuvo en oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo porque México también en ese tiempo pues perdió varias partes de su territorio a favor de Estados Unidos. Estuvo en defensa de lo que fue el proyecto federalista. También un tiempo se exilió a Cuba porque Antonio López de Santana lo andaba persiguiendo. Entonces, aquí podemos ver una de las cosas que hizo independientemente de la guerra de reforma. Un poquito de su biografía. Miren, aquí les quise poner el mapa de nuestro México lindo y querido. Y bueno, podemos notar, sigan si quieren, si logran ver los estados, que el Partido Conservador dominaba estos estados, fíjense, Zacatecas, en medio, San Luis Potosí, ya lo vieron, está al ladito, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Fíjense la ubicación de los estados que tenían su poder el Partido Conservador. Y el Partido Liberal dominaba la capital, que era México, Puebla, Veracruz, estados del sur, si se dan cuenta, ¿sí? Esta lucha, esta guerra, como sabemos, en las guerras hay sangre, hay muerte, ¿sí? Una guerra civil. Y ahorita lo podemos comparar con la guerra que hay con Croacia. Entonces, imagínense, ¿no? Destruyen, matan. Entonces, nos podemos dar cuenta de esta lucha sangrienta que hubo entre el Partido Liberal y entre el Partido Conservador por la presidencia de la República, por tener el poder, ¿no? O era un conservador o era un liberal, pero en sí la Constitución dictaminaba que le tocaba a un liberal, que era Benito Juárez García. Otra. Aquí miren, les explico o les pongo en la diapositiva toda la estrategia de guerra del Partido Conservador y del Partido Liberal. Bueno, el Partido Conservador puso en la presidencia al general Miguel Miramón, aquí se los anoté, y desde su campo de batalla, pues ejercía su gobierno, ¿sí? Tenía gran habilidad militar. Y pues claro, hizo su plan para derrotar a los liberales. Ahora, ¿cuál era su plan? Él pensaba imponer en Veracruz una sede de gobierno de Juárez por tierra, ¿sí? Aquí, bueno, nos damos cuenta que Miguel Miramón, él quería atacar por tierra y por mar. Y pues el Partido Liberal, que estaba a cargo de Benito Juárez, recordó Benito Juárez que los conservadores estaban en desacuerdos con los Estados Unidos, o sea, estaban en distanciamiento. Entonces, Benito Juárez, como quien dice bien listo, se vio, le dijo a los Estados Unidos que arrestaran a la flota de los conservadores por piratería. En sí lo ayudaron, pues.
Y entonces esto facilitó la victoria del Partido Liberal. Y en enero de 1861, Juárez entró victorioso a la capital. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la victoria de Benito Juárez ante el Partido Conservador. Bueno, aquí ya están las famosas leyes de reforma. Ay, a ver, chicos. Estas leyes de reforma se dictaminaron el 12 de julio al 11 de agosto de 1859. ¿Sí? Entonces, estas leyes eran normas proclamadas, ¿sí? Eran normas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. Ahora, así como lo dijeron ustedes, se planteaba lo que era la separación de la Iglesia y del Estado. Primero, antes de estas leyes, fueron tres, ¿sí? Al inicio fueron tres. Una fue la de Ley Juárez en el año de 1855. Después fue la Ley Lerdo en el año de 1856. Y después fue la Ley Iglesias en el año de 1857. Ya después decidieron hacer todas estas leyes, ahorita recuerdo son como 8 o 9, ya en total todas. Entonces, podemos ver estas leyes que se promulgaron en este año de 1859. Aquí les puse el año y entre paréntesis también el nombre de las personas que redactaron estas leyes, porque Benito Juárez estaba rodeado pues de liberales, ¿no? De personas que lo ayudaban a gobernar. Él tomaba las decisiones y decía sí, no, pero pues no las redactó, ¿no? A él lo ayudaron a redactarlas. Entonces, la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, esta es ley que complementa la ley Lerdo, ¿sí? Que es la desamortización de los bienes de la iglesia. Ahora, los bienes ya no pasaban a las manos de las rentistas, ¿sí? O sea, ¿qué significaba esto? Que ganaban dinero o se enriquecían por medio de estos bienes. Entonces, eso tiene que ver con esta ley fue expedida en Veracruz, ¿sí? El 12 de julio de 1859. Ahora, ¿qué significa ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos? Que los bienes eclesiásticos pasan a propiedad de la nación. Eso significa, a ver, ¿por qué creen que Santo Domingo ahora es un museo y todos podemos entrar? Sí, ¿no? Tal vez, bueno, son estudiantes, pueden entrar gratis, ¿eh? Nada más llevando su credencial. Igual son maestros, pero pues antes Santo Domingo, este ex convento, lo tenías en su poder la iglesia, chicos, ¿no? Aquí es cuando el Estado recoge todos estos bienes, nacionalización, o sea, los hace suyos, el Estado, ya no de la iglesia, ya no tiene el poder sobre estas instituciones, sobre estos lugares. Por ejemplo, han ido a Huilapan de Guerrero, chicos. Sí, profe.
Vayan, no manchen, está padrísimo. El ex convento de Cuilapán de Guerrero, la capilla abierta. Entren, ¿sí? Por dentro el ex convento también está muy, muy padre. Les digo, con su credencial pueden entrar y no les cobran nada. Entran gratis. Y pues van a aprender mucho de la historia. Siempre hay guías ahí que te explican. Entonces, este es un claro ejemplo de que le quitó el poder de estos bienes a la iglesia. Ley del matrimonio civil. Esta ley es súper importante para la sociedad mexicana. Esta ley fue expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859. Ahora, ¿qué se decía? Que el matrimonio religioso no tenía validez oficial, ¿sí? Por eso se estableció lo que es el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Tal vez para los que somos creyentes sí tiene validez el matrimonio religioso, pero aquí ya te da tu Estado, te da tu gobierno, te da ese respaldo del matrimonio civil. Ya estás casado ante la ley de los hombres y no nada más ante la ley de Dios. Entonces, aquí ya se quita lo que es la intervención forzosa de los sacerdotes y también el cobro del mismo por parte de las iglesias, que de por sí cobran, ¿no? La misa y todo, padre. Y también cobran lo religioso. No sé si a ustedes les tocado ir a una, ay, se me fue el nombre, a una boda civil. ¿Han ido ustedes a una boda civil, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, Muchos, pues no les gusta pagar. Bueno, yo cuando me casé por lo civil, yo me acuerdo que creo que el juez que vino a casarme me cobró 2,000 pesos. Ahorita no sé cuánto cobran, pero porque pues yo quise que fuera a mi casa y que me casara en mi casa, en mi patio y así. creo que por, creo que por eso les conviene casarse un 14 de febrero, profa. Ahí no pagan. Ajá, pero pues también estás con el montón ahí, ¿no? Y aparte, hay muchos deciden irse a casar a su municipio. Ya no contratan al juez, como quien dice. Fíjense, les voy a decir, cuando los inviten a una boda civil, no nada más lleguen a la comida, porque es lo que muchos hacen. Lleguen a toda la recepción, desde que se casan, escuchen cómo les hablan al juez. Lo que cuando ya se están casando es cuando apenas es la primera vez que escuchan eso, o no les ha pasado. Pregunten por ahí, verán. Es importante ver cada uno pues, de estos acontecimientos, ¿no? Y escuchar qué cosa te dice la ley, qué cosa te dice el juez. Se ponen listos, ya mero pasan los 10 minutos y ya, nos salimos y volvamos a entrar. Entonces, esta ley, la verdad, es muy importante, más hoy en día que, no sé por qué se fueron mis diapositivas. Hoy en día que ya ven que los matrimonios se divorcian, se casan, se vuelven a divorciar, dejan niños regados por donde sea. Entonces, esta es una forma de, de poder tener un control, ¿no? Sobre esta parte. Y pues la ley te respalda, ¿no? Vámonos con la otra ley. Ley orgánica del registro civil. Ay, permítanme. Yo y mis alergias, chicos. A ver. Esta ley del registro civil, aquí ya nos podemos dar cuenta cómo se declaran los nacimientos, las defunciones como un contrato civil del Estado. Esta ley fue expedida en Veracruz
el 28 de julio de 1859. Aquí, chicos, es importante recalcar los puntos de esta ley orgánica del registro civil y también a Melchor Ocampo. Recuerden ese nombre, Melchor Ocampo. Aquí pues ya podías adoptar niños, ¿sí? Fíjense, siglo XIX. Ya la ley te lo permitía. También está el fallecimiento. A ver, ¿a quién le ha tocado ver? Porque no creo que hayan tenido esa responsabilidad, porque pues, es para las personas más grandes. Cuando alguien se muere, uno de sus familiares, ¿qué trámites hace? A ver, ¿quién quiere compartir ahorita? ¿Quién dice yo? Pues ¿Que tiene no que levantan como que la acta de defunción? Ajá, muy bien. Y tener su credencial, la tienes que dar de baja y todas esas cosas. Mucho papeleo. a ver, pero ¿qué? A ver, piénsele. Ya se murió. Luego lo tienen que enterrar. Pero ¿con quién se hacen estas gestiones? A ver, Pues cuando es como que una zona céntrica, pues se tiene que ver como pues con el municipio, ¿no? Por ay, ejemplo, aquí donde yo vivo, pues es con el agente municipal. muy bien. ¿Quién habló? Porque no me sabe, no sé por qué. Mara, Mara. Muy bien, Mara. Sí, vas a tu municipio. ¿Sí? Y antes de las leyes de reforma, ¿a dónde creen que iban? supongo que con la iglesia o algo así. ¿Sí? Iban con la iglesia, Mara, y a ellos les pagan. ¿Sí? Entonces aquí todo es bajo tu municipio, tu agencia municipal, depende de donde viven, así como lo dijiste tú, y ahí haces tu trámite, ¿sí? No vas a la iglesia y dices, ay, se murió, no, mi tío, mi X, ¿no? No, vas con tu municipio, con tu agencia municipal, pagas, haces tu trámite y también le pagas a tu municipio para poder enterrarlo en el panteón, ¿sí? No es que le pagues a la iglesia. Entonces, aquí nos damos cuenta de esta ley de fallecimiento para reconocer esta parte. Esta ley va de la mano con otra ley más adelantito que la vamos a ver. Está. Va de la mano con esta. Dice, se declara que cesa toda intervención de clero en los cementerios y camposantos. Esta también es de Melchor Ocampo. Entonces, esta ley cesa toda intervención de la iglesia en los cementerios. Era lo que les digo, que ellos cobraban el derecho de piso, imagínense, ¿no? Entonces, tú querías enterrar a tu familiar y pues tenías que pagarle a la iglesia. Y en este caso ya no era la iglesia, era a tu municipio o a tu agencia municipal. A ver, Araceli, ¿querías participar? Sí, bueno, lo del derecho de piso, hasta donde yo sé, todavía se sigue cobrando y de hecho ahorita está demasiado caro, entonces yo creo que las reformas de antes como que pues no sirvieron tanto porque hay algunos municipios en los que sí se cobra mucho. Por ejemplo, aquí en Pueblo Nuevo sí cobran demasiado para poder enterrar a un muerto. Cobra, Lo cobra tanto el ejido o si no, pues la misma colonia o el mismo panteón. sí se cobra, pero ya no se le paga a la iglesia. ¿Ya? Ese es el... Eh, Bueno, hasta donde yo sé, aquí a veces la gente sí le paga a la iglesia, a veces, es- pero pues no es siempre. o sea, esa es tu decisión. Depende de Sí. qué religión seas. ¿Sí? La iglesia católica de por sí te va a cobrar todo, todo. Miren, yo tengo una amiga que apenas le mataron a su hermano. Y su papá es católico y ya no es de ninguna religión.
Y dice, Karen, yo no quería, porque apenas la vi por lo mismo, yo no quería que a mi hermano lo enterraran por lo católico. Porque si vieras el dineral que se paga, y me contó todos los gastos, que el levantamiento de cruz, que eran 5,000 pesos. ¿Es gusto o no es gusto? Sí, Pues sí, lo hacen más que nada por su fe, supuestamente. Sí, es su gusto, es su creencia, es porque ellos quieren. Sí, tienes que pagar un derecho de piso, y es normal, tenemos que te estén enterrando de a gratis, o que te den el lugar de gratis, necesita mantenimiento, ¿verdad? Sí, yo sé que ha subido, que ha gastado, pero pues aunque ese dinero ya no sube a la iglesia, antes tenía el control de toda la iglesia, de hospitales, de lugares, de educación. Entonces aquí lo que les quiero dejar ver, independientemente de lo que pase ahora, yo sé que han sido cambios, y que pues la verdad todo está muy caro, y existe mucha, por parte de las personas, mucha ambición, y cobran más. Yo sé, cada municipio, cada lugar, cada pueblo tiene, pues tiene su forma de gobernar, y a veces nos indignamos, nos enojamos por la forma en la que cobran, pero esta parte de que la iglesia lo cobra es por gusto, ¿sí? Es por su fe, es por su creencia, ¿no? Entonces, esto es independientemente de el derecho que daba esta ley, ¿sí? Es quitarle ese poder a la Iglesia Católica de, de este cobro, ¿no? Ya les dije, el otro es pues aparte. Ahora, aquí está otra ley muy importante. Se declara qué días deben de tenerse como festivos y se prohíbe la asistencia oficial a funciones de la iglesia. Imagínense, bueno, no imagínense, saquen cuentas de todos los santos que hay. ¿Cuántos hay? Ay, no, profa, no se pueden contar, son muchísimos. Muchísimos. Miren, yo vivo por aquí, por Etla, ¿no? Nada más por aquí está Santiago Etla, San Sebastián Etla, Guadalupe Hidalgo. O sea, muchísimos pueblos, muchísimos. Ya llevo 3 diciendo. Son 3 diferentes santos. ¿Estamos de acuerdo? Y así en cada una de las poblaciones, ¿no? En el centro está la Iglesia de la Soledad, la Virgen de la Soledad, muchas, muchas vírgenes. Entonces, esta ley sirvió para contener, ¿sí? Porque cada que iba a ser una fiesta de un santo, que todos iban a eso, todos, cada uno. Imagínense, pues diario. Entonces, por eso quedó lo que es nuestro calendario escolar, ¿sí? Con días festivos nada más. Por ejemplo, apenas pasamos el 21 de marzo, el natalicio de Don Benito Juárez. Ese es un día festivo, ¿sí? Aquí en UGMEX, vamos a salirnos y regresamos, porque ya me queda menos de un minuto.